Hola, hola amigos de Tronquitos, bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que estás por acá, pues yo soy Mariana, mucho gusto. Y hago videos en YouTube sobre cuidados de plantas. Todos los videos que vas a encontrar en mi canal son sobre cómo cuido una planta u otra, sobre consejos en general de las plantas de interior. Pues la mayoría de mis videos son de plantas de interior porque yo no vivo en una casa, no tengo un jardín en donde tener a mis plantas, vivo en un apartamento y siempre les digo que vivir en un apartamento no significa que tú no puedes tener plantas. Yo soy prueba de ello. Bueno, miren, el día de hoy no sabía muy bien qué video hacer, no sabía qué video hacer primero y qué video hacer después. Y bueno, teniendo en cuenta que mi último video les hablé y les mostré sobre cómo tenía a mis plantas. El año pasado pues tuve muchísimos meses con mis plantas descuidadas, se pusieron feas y terminaron por morir. Pues este video va a ser un poquito más alegre porque les voy a mostrar varias plantas que tengo nuevas y que estoy muy feliz porque nunca las había tenido y están demasiado bellas, por eso estoy mirando para allá porque las tengo allá. Ya voy a empezar a mostrarles, son como 10 plantitas nuevas que tengo y bueno, les voy a ir contando cositas que sepa de ella en general. Así que comencemos. Ok, la primera planta que les quiero mostrar es esta. Esta Sansevieria cilíndrica, que aquí es muy común, aquí en España, encontrarla así. La venden así como trenzada. La primera vez que yo la vi fue así como que no puede ser que esta planta crezca así. Y luego me di cuenta que tenía la cintita que la mantiene trenzada. A mí me encanta muchísimo las plantas, estas sansevierias, porque primero para decorar un espacio y darle vida es demasiado cool, ¿no? Demasiado bonita, ¿no? Lleva mucho cuidado, así que es una planta ideal para personas que están empezando en el mundo de las plantas. Y bueno, a mí me gusta ponerlas así siempre en una maceta decorativa, siempre cuidando que cuando la riego pues le quito el agua que queda en la maceta decorativa. Pero sí, es demasiado bella. La próxima planta que les quiero mostrar es esta. Miren qué espectacular, miren qué belleza, miren estos colores de estas hojas. Miren aquí, esta hoja nueva es como anaranjada, tiene un tono como naranja, como rojizo. Me encanta, es una belleza. Esta es un Ficus Elastica Tineke. Yo en los primeros videos de mi canal tengo un video de cómo se cuida un Ficus Elástica normal, de este que es verdecito, que no tiene sus hojas pintaditas, pero quiero hacer otro video un poquitito más largo, pues mostrándole bien esta plantita. Esto es un árbol, esta planta es un árbol, se llama, muchas personas los conocen como árbol de caucho o gomero, y es un espectáculo. Hay otro que se llama Ficus Elástica Rubí, que es así como con rosado, tonos rosados. Me acuerdo que el día que compré esta planta, una señora que me dijo, no, ellos se pintan con el sol, por eso es que es el sol el que les da ese color. No, muchas plantas sí se estresan, cambian de color con el sol. Eso pasa mucho con suculentas sobre todo, pero este árbol no cambia con el sol. No es que tú compras el verdecito normal, lo pones al sol y se pone así. No, esta es otra especie de ficus. Explíquenme estas dos bellezas. ¿Cómo hay personas que no tienen orquídeas en su casa? Eso no hay excusa para no tener estas dos bellezas en sus casas. Entiendo que sí pueden ser un poquito caras dependiendo del sitio en donde vivas, pero bueno, si te da miedo comprarla porque es muy cara y piensas que se te va a morir, compra a una orquídea pequeña, que suelen ser mucho más baratas que estas que son más grandes, la aprendes a cuidar y luego cuando ya estés seguro que no se te va a morir,
pues compras una nueva. Una nueva no, una más grande, perdón. Compras una orquídea más grande y ya tienes esta belleza decorándote tu casa y dándote vida. Compra una orquídea. Mira, son estas fotogénicas, te puedes tomar fotos con ella y todo. Miren a este espectáculo de planta, esta begonia. Esos colores rosados que tiene. Soy buena cuidando begonias. Se me dan muy bien. Con ellas tienen que tener mucho cuidado que no le caiga agua en sus hojitas. Un buen sustrato para la begonia es importantísimo. Tienen que cuidarla mucho de los hongos. Los hongos es algo que atormenta a toda persona que tenga una begonia. Tienen que estar muy pendientes de sus hojitas siempre. Y no pulverizarlas. No las pulvericen, no es la mejor manera para cuidarlas ni para mantener la humedad en ellas. Pulverizándola, no es una planta para principiantes, cero. Muy bonita, pero delicadísima. Miren a este Syngonium, qué lindura. No es una belleza. Creo que digo lo mismo siempre con Thanos, una belleza, porque es que todos son una belleza. Todos son demasiado espectaculares. Pero este Syngonium es muy curioso porque es rosado. Yo anteriormente tuve uno verdecito, uno normal, pero es la época en la que descuidé las plantas, pues terminó por secarse. Es una planta de interior, cero sol directo en ella, mucha luz, eso sí, mucha luz y luz intensa para poder mantener este colorcito rosado, y humedad ambiental. Yo siempre la pulverizo. Es una belleza. Me encanta cuando está así la hojita como que con verde y un poquito de rosado. Me encanta esta planta. Es demasiado bella. Ya a esta le hace falta trasplante, miren, porque tiene las raíces saliéndose ya por debajo. Debo comprarle una maceta nueva y tengo que hacerle un sustrato mejor que este, porque este no me gusta mucho. Tengo que hacerle mantenimiento a esta planta. Esta planta me encantó porque es demasiado rara. Ella se llama Euphorbia lactea. Es demasiado linda. Si eres de las personas de las que no quiere tener mucho cuidado con las plantas, pero aún así te gustan y quieres tener un espacio con varias plantas fáciles y que no lleven mucho cuidado, imagínense un espacio así con estas dos plantas, con esta y con esta juntas. Creo que hacen un match demasiado lindo y demasiado raro. Me encanta esta planta. Los anturios. Los anturios son una planta nueva para mí. Nunca había tenido una. Siempre las había visto como que las plantas típicas que están en el jardín de las abuelitas. Y no sé, nunca había sentido curiosidad por tener una, pero el otro día que fui al vivero, esta como que me llamó demasiado. Estas flores, o sea, miren esta espata aquí, fucsia, y luego el color así como degradado. No, es un espectáculo. Sé que los anturios no son unas plantas de sol directo, que necesitan un sustrato muy drenante, muy suelto, para que la planta pues no se pudra. Pero también, como la Euphorbia es una planta que necesito conocer más y entenderla perfectamente para poder contarles. Pero me parece un espectáculo. Díganme si esta margarita no es una belleza. Miren el color de estas flores que son así como tornasoles. Son demasiado lindas. Ahora, a ver, nunca había comprado una margarita, no sé por qué. Esta la compré por el color porque es diferente. Y ahora quiero más margaritas de todos los colores. La quiero amarilla, rosada,
de todos los colores, porque quiero hacer casi como que en el borde del balcón quiero poner varias margaritas de diferentes colores, y también quiero como una bugambilla que empiece a trepar la pared. Esa es la próxima planta que creo que voy a comprar. Tengo demasiado tiempo queriendo una bugambilla y no... Creo que no la he comprado porque no he visto el tamaño correcto que quiero para empezar con ella. Porque la mayoría de las que veo en el vivero son como que muy grandes y están como que muy aparatosas, y la quiero desde pequeña. Siempre me gusta comprar plantas desde más pequeñas. Pues sí, las margaritas, si no fuesen por sus flores... imagínense esto, pues ya está monte. Pero es un espectáculo. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado la belleza de estas plantas. Recuerden suscribirse si les encantan las plantas tanto como a mí. Y bueno, nos vemos en el próximo video.